a la doctora Natalia Gaspar Pérez, quien este día va a tratar el tema el papel del derecho en el sector energético en México. Voy a ser breve en su semblanza, una síntesis de la misma. Cabe resaltar que la doctora Natalia Gaspar Pérez es abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en Derecho por la misma universidad, así como también es especialista en mediación y resolución de conflictos por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. También cabe resaltar que tiene el grado de doctora en Derecho. Bien, es autora de diversas publicaciones, como en nuestra revista de la Facultad de Derecho, La Melagua, destaca el artículo Medidas arancelarias y no arancelarias del comercio internacional. También tiene obra individual, así como capítulos y artículos que se le han publicado en revistas internacionales y nacionales. Bueno, pues solo me resta pues recibirla con un fuerte aplauso y adelante, doctora. Gracias, doctor. Pues muchísimas, agradezco la invitación a participar pues en un evento pues de esta magnitud, ¿no? Que pone, como siempre, el doctor Sánchez Vázquez el nombre y la presencia de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Te lo agradezco mucho. Y bueno, un poco siguiendo digamos, el eje que el doctor Jorge Bitker, con el que ayer iniciamos este evento, a partir de esta transición del derecho económico hacia pues, este derecho económico circular, ¿no? Y poner en la mesa un poco esta otra mirada o el bloque económico constitucional, refiriéndome únicamente al sector energético, ¿no? Y digamos el papel que está jugando el derecho a regular este sector. En este sentido, pues reflexionaré a partir de cómo las Naciones Unidas inicia con este derecho humano o pone en su agenda el derecho humano de acceso a la energía a partir de los objetivos de desarrollo del milenio y redefiniéndolos en los objetivos del desarrollo sostenible para alcanzar en el 2030. Y en este sentido establece que para garantizar este acceso universal a la energía, es necesario invertir en estas fuentes de energía limpias y ampliar infraestructuras y mejorar la tecnología para suministrar energía limpia en todos los países en desarrollo. Y son estos objetos cruciales que contribuyen al desarrollo como el medio ambiente. Y aquí un poco reflexionar que no solo es que se transiten los estados en desarrollo, sino quienes están produciendo las energías limpias o las energías limpias o contrarias a los países que están produciendo con energías no renovables o sucias, ¿no? Entonces aquí un poco traer a la mesa quién produce esa energía, cómo se produce y cuál es el modelo energético que es adoptado por los mismos estados. Entonces, en este proceso de globalizador, en un modelo capitalista, y pues ya se ha anunciado, ¿no?, por el secretario de Naciones Unidas una triple crisis planetaria, la del cambio climático, la de la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, pues se pone mucho en énfasis en esta generación de energéticos, ¿no? En una sociedad además basada en la calidad de vida como un modelo de consumo de energías sucias principalmente. Entonces, esto nos pone en una carrera contra el tiempo para transitar a lo que se le ha llamado energías renovables y o limpias. No solo se trata de transitar estas, sino de saber cómo se está dando esta generación
y hacer esta generación con los menores impactos a la naturaleza o al deterioro de la naturaleza y la sobreexplotación de los recursos naturales. En este sentido, se debe reflexionar sobre cómo es que el Estado, en el caso preciso de México, está ejerciendo esa soberanía de los recursos naturales dentro de su territorio. Y en el caso de México, pues, ¿cómo lo hace? Es importante también destacar que la resolución 1803 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1962 destaca ya, establece ahí una soberanía, resolución de soberanía permanente sobre los recursos naturales. En esta se establece el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales. Debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo estado. También establece la exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de capital extranjero para efectuarlos. Estos deberán estar conforme a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades. Asimismo, también establece que en los casos en que se otorgue la autorización, el capital que se introduce como inversión y sus incrementos se regirán por ella, es decir, por las leyes nacionales vigentes y por el derecho internacional. Las utilidades que se obtengan deberán ser compartidas en la proporción que se convenga libremente en cada caso, entre los inversionistas y el Estado que recibe la inversión, cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía de tal Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. Con esta lectura de esta resolución, tiene otros puntos, pues toma el inicio, digamos, en razón de cómo está la estructura del Estado mexicano en este bloque económico constitucional, en los artículos 25, 26, 27 y 28, solo en el sector energético. El modelo que adopta el Estado mexicano se inicia en 1983 con un modelo económico mixto, es decir, la participación pública, privada y social. Este artículo, precisando el artículo 25, la primera reforma que se da al mismo, distinto del origen del texto original de la Constitución del 17, en 1983 se da una nueva redacción y toca respecto a la Rectoría del Desarrollo, ¿no? Además de, en el 26, el tema de planeación, el 27 en razón de propiedad originaria y su transmisión a los particulares. A partir de este momento, inicia una serie de reformas llamadas constitucionales y llamadas estructurales, y se inicia de manera alineada con este modelo económico mixto. A partir de esto, y la adopción de un modelo neoliberal y capitalista, del cual se fueron alineando algunas otras algunas reformas, como la de 1999, la del 2013, que es la llamada reforma estructural en los sectores en el sector energético, en el mismo periodo, una más en el 2015, en el 2017 y la del 2021. Y hoy, en este año del 2024, con la extinción de órganos reguladores, órganos autónomos reguladores en materia energética. En esta última reforma, digamos, a partir de este periodo de inicio de 1983, se sientan las bases para lo que sería en 1994 la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y en una versión remasterizada en el Tratado México-Estados Unidos del 2021. Es importante destacar
que en el TEMEC existe un capítulo octavo de reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos respecto a los hidrocarburos. Según lo que dispone ese tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en ese capítulo de conformidad con las respectivas constituciones y el derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna, y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la propia Constitución. En este sentido, con estas reformas y con estas reservas que se dan en razón del TEMEC, el propio artículo 25 nos establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable y que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Es decir, va conforme a las reservas establecidas en el TEMEC. Asimismo, no solo plantea en el 25 la rectoría, sino la regulación. El Estado planeará, conducirá y coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades de la misma, que establece la misma Constitución. Asimismo, se establece las áreas estratégicas que a la letra señala, el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado, que en su caso se establezcan, tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Entonces, la propia Constitución pone en el modelo energético, donde en el caso del servicio eléctrico nacional, la planeación y el control del sistema eléctrico, lo cual en razón de lo que la ONU establece en esta resolución, ¿no? Respecto a los recursos naturales, ¿no? cómo se va a generar esta electricidad. Y lo mismo en razón de exploración y extracción del petróleo. Con esto podemos empezar a hablar de este modelo energético en razón de la soberanía, la autosuficiencia y la seguridad energética, que es un modelo a partir del 2020. En el 2013 se da la participación de los particulares en el sector energético. Sin embargo, hay sus características, ¿no? Porque tratándose de minerales radioactivos y el litio, en esas áreas no se otorgan concesiones. Y le va a corresponder a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional en los términos que ya se leí con anterioridad, así como del servicio público de transmisión y distribución de la energía. En estas actividades no se van a otorgar concesiones. En el resto de la cadena productiva en materia de electricidad sí hay una intervención de los privados. Esto tratándose de la industria eléctrica. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos,
líquidos o gaseosos, la propiedad es de la nación y en esa no se otorgarán concesiones, pero con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, este llevará a cabo las actividades de exploración y de extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas públicas del Estado, en este caso es Pemex, o a través de contratos con estas o con los particulares. Así, la reforma del 2013 en materia de hidrocarburos nos da una tipología, o dio una tipología de contratos. De los particulares en razón de producción, con los particulares en razón de producción compartida, utilidad compartida y en proyectos específicos. Para cumplir con el objetivo en razón de asignaciones para la empresa pública, el Estado podrá ahí contratar con estos particulares. Entonces, esto nos lleva a que el modelo creado en el 2013, ¿okay?, sigue estando, digamos, bajo los lineamientos que hasta la fecha se tienen con este tipo de contratos en razón de concesiones. Sin embargo, es importante saber cómo este modelo es replanteado en el 2021 a partir de la planeación de desarrollo, a partir de la planeación o estableciendo los objetivos y estrategias en el plan de desarrollo. Se revierte la reforma, se detiene en razón de este tipo de contratos y se establece un nuevo modelo energético con principios de soberanía, seguridad y autosuficiencia energética. ¿Qué pasa entonces en el 2019? Hay una detención, digamos, de las licitaciones a partir de esos contratos que ya se habían suscrito. Cabe señalar que los contratos que se dieron en esa reforma de 2013, hay una entrada de más de 30 grandes empresas transnacionales petroleras para la exploración y explotación de pozos petroleros en el Golfo de México, que son casi 100 contratos, ¿no?, hasta por 30 años. Entonces, digamos, siguen haciendo estas exploraciones, pero ya no se han detenido en las licitaciones a partir del 2019. La entrada de los privados en razón de permisos también de importación de gasolina se dio con la del 2013, la del 2019 está detenida en razón de importación, solo se encuentran en razón de vigentes los contratos que se tenían por 10 años. Se tipifica el robo o el delito de robo de hidrocarburos y se cambia de figura jurídica de una empresa productiva empresas productivas estatales a empresas estatales. Todo esto, se establece un nuevo modelo de industria petroquímica y de sistema nacional de refinación para disminuir la dependencia energética, es decir, de importación. Y en razón de la autosuficiencia, se establece como un principio de seguridad nacional y el rescate a través de refinerías y la instalación de biorefinerías con un entorno que ya se tiene establecido en el propio tema, ¿no?, comercial. En una segunda fase, que es la que en este momento se ha puesto ya en vigor, ¿no?, es la transición energética, es decir, en energía eléctrica, con el fortalecimiento de Comisión Federal de Electricidad, también a pasar como una empresa del Estado, y la producción de energías con fuentes renovables o limpias o que disminuyen el impacto al medio ambiente, ¿no? También se adopta o se pone como otro elemento o pones la independencia energética. En este sentido, entonces, digamos, alcanzando, ¿no?, los compromisos establecidos o compromisos adquiridos por el Estado mexicano respecto a los tratados en materia ambiental.
Es importante también destacar que este modelo va alineado a lo que se ha puesto en la mesa respecto a un nuevo, el New Green Deal, que es un nuevo pacto verde, que Europa y China ya están ahí, digamos, en su agenda, ¿no? Para impactar en el respeto a tratados internacionales ambientales. Creo que con esto, doctor, es suficiente en mi tiempo. Les agradezco mucho su atención. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctora Natalia Gaspar Pérez. Excelente. Y solo me resta expresarle mi afecto, agradecimiento y reconocimiento por su participación y reciba un fuerte aplauso.